La leyenda de los nahuales. La leyenda de los nahuales cuenta que ciertos seres humanos poseen la capacidad de transformarse en animales, generalmente durante la noche, gracias a un vínculo espiritual que los conecta con la naturaleza y el mundo sobrenatural. La leyenda de los nahuales proviene de las culturas indígenas mesoamericanas, especialmente de los pueblos nahuas, mayas, zapotecos y mixtecos. Se transmitió de manera oral durante siglos, convirtiéndose en una de las tradiciones más misteriosas y fascinantes de México. En tiempos antiguos los nahuales no eran vistos como un monstruo, sino como un ser dotado de un don espiritual, muchas veces relacionado con el chamanismo y la protección. Los nahuales eran considerados guardianes espirituales o protectores de la comunidad, aunque en algunos relatos también se les temía, pues podían usar sus poderes para el bien o para el mal. En la leyenda urbana actual, los nahuales son vistos como brujos oscuros capaces de transformarse en animales para aprovechar poderes sobrenaturales o causar temor en las comunidades. En el folclore popular moderno, los nahuales ya no son solo guardianes espirituales como en la tradición indígena, sino que se han convertido en figuras asociadas con la brujería y lo oculto. Se cree que son hombres o mujeres con conocimientos mágicos que, durante la noche, pueden cambiar de forma y convertirse en animales como perros negros, jaguares, búhos o coyotes. Estas transformaciones se interpretan como un medio para vigilar, atacar o robar energía vital, lo que los hace temidos en pueblos rurales. Se dice que obtienen sus poderes a través de rituales o pactos con fuerzas sobrenaturales. Aparecen como bestias que rondan casas, caminos o corrales, causando miedo. De día parecen personas comunes, pero de noche revelan su lado oculto. Además de transformarse, se les atribuye la capacidad de desaparecer, controlar animales o enfermar a sus enemigos. Se dice que en los pueblos, cuando la noche cae y el silencio se adueña de las calles, los ancianos cuentan que existen hombres y mujeres distintos a los demás. No son simples mortales, son nahuales, brujos que han aprendido a ocultar su verdadera forma bajo la piel de los animales. Dicen que, cuando la luna se alza, sus cuerpos se retuercen y cambian. Un perro negro aparece en la vereda, un búho vigila desde el tejado, un coyote ronda los corrales. Nadie sabe si son bestias comunes o si detrás de sus ojos brilla la mirada de un hombre que practica artes oscuras. Los nahuales se deslizan por la noche con sigilo, capaces de desaparecer en un parpadeo o de robar la energía de quienes se cruzan en su camino. Algunos aseguran haberlos visto rondar casas, otros culpan a sus transformaciones de la pérdida del ganado o de enfermedades repentinas. De día, se confunden con la gente común, el vecino, el comerciante, el viajero. Pero al caer la oscuridad, revelan su secreto. Por eso, en las comunidades rurales, se les respeta y se les teme. Son la encarnación de la dualidad humana, mitad hombre, mitad bestia, mitad protector, mitad amenaza. Aunque muchos piensan que los nahuales son solo mitos, hay quienes aseguran haber tenido encuentros con ellos. Relatos de campesinos que vieron figuras humanas convertirse en bestias bajo la luna, viajeros que escucharon pasos humanos mezclados con aullidos, o vecinos que encontraron huellas imposibles en la tierra al amanecer. Todos coinciden en lo mismo: los nahuales no se muestran por casualidad, y cuando lo hacen, es porque algo buscan. A continuación, te contaré algunos de los relatos más escalofriantes sobre estos seres que, según dicen, caminan entre nosotros cambiando de piel cuando la noche lo permite. El nahual en Puerto Escondido. El autobús se detuvo frente a la plaza principal de Puerto Escondido, un pueblo costero que parecía detenido en el tiempo. Las casas de colores deslavados miraban hacia el mar, y el aire olía a sal y a misterio. Mariana, una joven periodista, había llegado para investigar las leyendas locales. Su editor le había pedido un reportaje sobre los mitos vivos de México, y ella había elegido este lugar por las historias que circulaban sobre un nahual que rondaba las playas en noches de tormenta. Los pescadores la miraban con recelo. Uno de ellos, don Aurelio, le dijo con voz grave: «Aquí no se juega con esas cosas, señorita. El nahual no es cuento. Es brujo, y se convierte en animal para vigilar el mar». Mariana sonrió, pensando que era parte del folclore. Pero en el fondo, algo en la mirada del hombre la inquietó. Esa tarde, Mariana caminó por la playa. El sol caía y las olas golpeaban con fuerza. Escuchó a un grupo de mujeres hablar en voz baja. Dicen que el nahual se aparece cuando alguien desafía al mar, o cuando alguien de fuera viene a husmear.
Mariana anotó todo en su libreta. La mezcla de superstición y miedo era palpable. Al caer la noche, se hospedó en una pequeña posada frente al mar. El dueño, don Aurelio, le entregó la llave y le advirtió: si escucha ruidos, no salga. Aquí, la luna llena despierta cosas que es mejor no ver. Mariana se rió nerviosa. Pero cuando la tormenta comenzó y el viento azotó las ventanas, sintió que la advertencia no era una broma. La lluvia golpeaba el techo como tambores. Mariana intentó dormir, pero un sonido extraño la despertó, un rugido profundo, mezclado con el bramido del mar. Se levantó y miró por la ventana. En la playa, bajo la tormenta, vio una figura humana que se retorcía. Su cuerpo parecía desgarrarse, los huesos crujían, y en segundos, un animal emergió, un jaguar enorme, de pelaje oscuro y ojos brillantes. El jaguar caminó por la arena, mirando hacia la posada. Mariana retrocedió, temblando. El animal rugió, y el sonido se mezcló con el trueno. Sintió que la mirada del nahual la atravesaba, como si supiera quién era y por qué había venido. Al amanecer, Mariana salió a preguntar. Los pescadores evitaban su mirada, pero una anciana, doña Teresa, se acercó y le dijo: ese nahual fue un brujo del pueblo. Hizo pacto con el mar para protegerlo, pero también para castigar a quienes lo desafían. Mariana insistió en saber más. Doña Teresa la llevó a una choza abandonada cerca del acantilado. Allí, en las paredes, había símbolos extraños, dibujos de jaguares y serpientes marinas. Aquí vivía el brujo, explicó. Murió hace años, pero su espíritu sigue rondando. Mariana sintió un escalofrío. No era solo una leyenda, había rastros físicos, pruebas de que algo había existido. Decidida a obtener pruebas, Mariana salió con su cámara en la siguiente luna llena. Subió al acantilado, donde el mar golpeaba con furia. De pronto, escuchó pasos detrás de ella. Se giró y vio la figura del hombre, encorvado, transformándose. La piel se desgarraba, los huesos se alargaban, y el jaguar emergió otra vez, rugiendo con fuerza. Mariana intentó tomar una foto, pero el animal se abalanzó sobre ella. Cayó al suelo, sintiendo el peso del jaguar sobre su pecho. Sus ojos amarillos la hipnotizaron. No debiste venir, susurró una voz humana desde la boca del animal. El terror la paralizó. Apenas logró encender la linterna, y en ese instante, el nahual retrocedió, desapareciendo entre las sombras del acantilado. Mariana escapó del pueblo al amanecer. En el autobús, miraba por la ventana, intentando convencerse de que todo había sido una pesadilla. Pero en el reflejo del cristal, por un segundo, juró ver los ojos amarillos observándola. El mar quedaba atrás, pero Mariana comprendió que el encuentro la había marcado para siempre. El nahual no era solo una leyenda, era real, inquietante, y seguía su sombra más allá de Puerto Escondido. La sombra del nahual. El autobús se detuvo en medio de la carretera polvorienta. Clara descendió con su mochila y el aire seco del campo le golpeó el rostro. Había aceptado un trabajo de investigación sobre leyendas rurales, y San Miguel, un pueblo olvidado entre montañas, parecía el lugar perfecto para comenzar. El silencio era extraño, apenas el canto de un gallo lejano y el crujir de los árboles. Caminó por la calle principal, donde las casas de adobe se alineaban como guardianes mudos. Los pocos habitantes que la miraban parecían desconfiados, como si supieran algo que ella ignoraba. En la tienda del pueblo, la anciana que atendía le dijo con voz grave: aquí no se queda la gente de fuera, menos en noches de luna llena. Clara sonrió nerviosa, creyendo que era una advertencia supersticiosa. Pero al caer la tarde, cuando el sol se escondió tras los cerros, escuchó un rumor entre los vecinos: el nahual anda suelto. La posada donde se hospedó era pequeña, con paredes de piedra y un patio interior. El dueño, don Mateo, le entregó la llave con una mirada seria. Si escucha ruidos, no salga, le advirtió. Esa noche, Clara intentó dormir, pero el viento golpeaba las ventanas con fuerza. De pronto, un sonido la despertó, un gruñido bajo, como el de un perro enorme, resonó en el patio. Se levantó y miró por la rendija. Allí, bajo la luz de la luna, vio una silueta imposible, un hombre encorvado que se retorcía, su piel cambiando, sus huesos crujían como ramas secas. En segundos, la figura se convirtió en un animal, un perro negro de ojos rojos que la miró directamente.
El corazón de Clara se detuvo. Retrocedió, tropezando con la cama. El animal desapareció en la oscuridad, pero el eco de su respiración quedó grabado en su mente. Al amanecer, Clara salió a preguntar. Los vecinos evitaban su mirada, pero un niño se acercó y le susurró: mi abuelo dice que el nahual es un brujo. Se convierte en animal para robar el alma de la gente. Intrigada, Clara buscó a don Mateo. Él la llevó al borde del pueblo, donde los corrales estaban vacíos. Cada luna llena desaparecen animales, explicó. Gallinas, cabras, perros. Nadie se atreve a enfrentarlo. Clara, con su espíritu racional, pensó en ladrones o depredadores. Pero cuando escuchó a una mujer llorar porque su hijo había enfermado tras ver al perro negro, la duda comenzó a corroerla. Esa noche, decidió quedarse despierta con su grabadora y cuaderno. Quería pruebas. Quería demostrar que todo era superstición. La luna llena iluminaba el campo como un farol inmenso. Clara se escondió cerca del río, donde decían que el nahual rondaba. El silencio era absoluto, hasta que un crujido de ramas la alertó. De la oscuridad emergió la figura, primero un hombre, con rostro cubierto por sombras, luego el mismo proceso de transformación. La piel se desgarraba, los huesos se alargaban, y en segundos, el perro negro estaba frente a ella. Clara intentó retroceder, pero el animal la olió, gruñó y se abalanzó. Cayó al suelo, sintiendo el peso de la criatura sobre su pecho. Sus ojos rojos la hipnotizaron. No eran ojos de bestia, sino de alguien consciente, alguien que sabía exactamente lo que hacía. No debiste venir, susurró una voz humana desde la boca del animal. El terror la paralizó. Apenas logró encender la linterna, y en ese instante, el nahual retrocedió, desapareciendo entre los árboles. Clara quedó temblando, con la certeza de que aquello no era un mito. Al amanecer, Clara empacó sus cosas. El pueblo parecía más silencioso que nunca. Don Mateo la miró con tristeza. Ahora ya sabe la verdad. El nahual existe. Y una vez que lo ve, nunca lo olvida. En el autobús de regreso, Clara miraba por la ventana, intentando convencerse de que todo había sido una pesadilla. Pero en el reflejo del cristal, por un segundo, juró ver los ojos rojos observándola. El motor rugió y el pueblo quedó atrás. Sin embargo, Clara comprendió que el encuentro la había marcado para siempre. El nahual no era solo una leyenda, era real, inquietante, y seguía su sombra más allá de San Miguel. El nahual y el río de las sombras. Lucía, una joven antropóloga, llegó a un caserío a orillas del río Papaloapan, en Veracruz. Su objetivo era documentar las leyendas locales para un proyecto universitario. El calor húmedo la envolvía, y el murmullo del río parecía susurrar secretos antiguos. Los pobladores la recibieron con cortesía, pero con cierta reserva. Una mujer mayor, doña Rosa, le advirtió: aquí no se habla del nahual. El río lo protege, y quien lo nombra lo atrae. Lucía, intrigada, anotó cada palabra. No creía en supersticiones, pero la tensión en el ambiente era palpable. Durante la cena, los lugareños compartieron historias, animales que aparecían mutilados, sombras que cruzaban los caminos, y un extraño perro que se veía en las noches de luna creciente. Un pescador, don Hilario, le dijo con voz baja: el nahual vive entre nosotros. No es un mito. Es un brujo que se convierte en jaguar y vigila el río. Lucía pensó que era un relato para asustar forasteros. Sin embargo, esa misma noche, mientras caminaba cerca del agua, escuchó un rugido profundo que no parecía provenir de ningún animal conocido. El caserío dormía, pero Lucía decidió salir con su grabadora. El río brillaba bajo la luna, y la selva parecía respirar. De pronto, vio una figura humana en la orilla. El hombre se inclinó, su cuerpo se deformó, y en segundos, un jaguar enorme emergió, con ojos amarillos que brillaban como fuego. El animal la miró fijamente. Lucía retrocedió, pero el jaguar no la atacó. En cambio, emitió un gruñido que resonó como una advertencia. Ella sintió que la selva entera la observaba. Al día siguiente, Lucía confrontó a doña Rosa. La anciana suspiró y confesó: ese nahual fue un hombre del pueblo. Un brujo que hizo pacto con fuerzas antiguas. Protege el río, pero también castiga a quienes lo desafían. Lucía comprendió que no era solo una leyenda, era parte de la identidad del lugar,
un guardián oscuro que mantenía el equilibrio entre los hombres y la naturaleza. La última noche, Lucía escuchó pasos fuera de su choza. Salió y vio al jaguar otra vez, más cerca, más amenazante. El aire se volvió pesado, y el rugido estremeció la tierra. Corrió hacia una canoa y se lanzó al río. Mientras la corriente la arrastraba, miró atrás, el jaguar la seguía desde la orilla, sus ojos brillando en la oscuridad. Lucía escapó, pero supo que jamás podría olvidar esa mirada. El nahual no era solo un mito, era real, y el río de las sombras lo guardaba para siempre. Nunca no provoques a los nahuales. Si alguna vez caminas solo de noche por el monte, cuando la luna llena ilumina los senderos y el silencio pesa, si escuchas pasos humanos mezclados con aullidos, o ves sombras que cambian de forma entre los árboles, no los sigas. No los nombres. No intentes descubrir quiénes son, porque los nahuales no aparecen por casualidad. Dicen que son hombres y mujeres capaces de transformarse en animales, guardianes de secretos antiguos, pero también emisarios de la oscuridad. Algunos protegen, otros castigan. Y cuando te miran, saben lo que escondes. No te burles de las huellas imposibles en la tierra. No ignores los ojos que brillan en la maleza. Y nunca intentes enfrentarlos. Porque los nahuales no buscan compañía. Buscan respeto. Y cuando los desafías, ya estás marcado.